Vamos a entrar a la visión y a la revelación apocalíptica del arco iris que está alrededor del trono. ¿Qué les parece? ¿Quieren aprender lo que es este arco iris a la luz de la Escritura y del por qué está colocado alrededor del trono? Bueno, bíblicamente hablando, en toda la Biblia usted va a encontrar la mención de dos arcoíris. Un arcoíris terrestre y otro arcoíris celestial. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Si ustedes recuerdan lo que dije de Moisés, que él fue y tomó una copia de todo lo que estaba en el cielo, incluyendo el arca del pacto, el candelabro de oro, la mesa de los panes, los altares que utilizaban en el tabernáculo. Era un mapa, era una figura de lo que estaba en los cielos. Entonces, básicamente, lo que está en la realidad espiritual, lo que trasciende el mundo de los mortales, el mundo de la física, lo que trasciende el universo, más allá del espacio-tiempo, se encuentra una realidad espiritual. En la tierra aconteció, se manifestó también un arco iris. Lo han de recordar en tiempos de Noé, ¿verdad? Entonces, primero vamos a aprender lo que era este arco iris y lo que significaba en la tierra. El arco iris físico, el arco iris terrestre. Primero vamos a entender qué es este arco iris para poder comprender por qué hay un arco iris alrededor del trono. Y también lo que Dios nos quiere decir a través de este arco iris celestial. La palabra arco iris, keshet o keshet en hebreo, vean lo que significa. Significa un arco de flechas. Un arco de flechas. O sea, un arco de guerra, un instrumento bélico, un instrumento de guerra. Cuando Noé vio el primer arco iris, ahí estaba el simbolismo de un arco. Por eso el arco iris terrestre es semicircular. Ahí está la clave para entender las primeras cosas. Arco iris, entonces, en este contexto significa arco de flechas. O también puede llegar a significar o hacer referencia a un arco de flechas que se guardaba después de la guerra. En Génesis 9:16 vamos a comprender esto un poquito más. Apareció por primera vez desde que fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Apareció, atentos, por primera vez un arco iris. Génesis 9:16 dice: estará el arco iris en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora bien, hermanos, antes de que existiera este arco iris, en el mundo antediluviano, antes de que viniera el diluvio a impactar la tierra, qué interesante, no había ni se producía arco iris en la tierra. Esta es la primera vez en la que aparece un arco iris sobre la tierra. ¿Y cuál era la razón por la cual no aparecía el arco iris en el mundo antediluviano, o sea, antes del diluvio? ¿Cuál era la razón? La razón era simple, es sencilla. La razón es que no llovía. Dice la Biblia que no llovía, porque el arco iris es en sí, ¿verdad?, la combinación del impacto de los rayos del sol, que al bombardear las gotitas de agua flotantes en la atmósfera, pues bueno, a través del prisma, etcétera, se proyecta esta espectacular actividad de 7 colores. El arco iris terrestre tiene 7 colores. Interesante, ¿no? Miren ustedes, cuando aparece el arco iris, Dios dice que será una señal, que será la señal del pacto, en la cual Dios le estaba diciendo a Noé
que no volvería a mandar sobre la tierra otro diluvio universal. Y que cada vez que ocurriera el arco iris en la tierra, Dios dice, lo veré. Pero antes del diluvio esto no era así, hermanos. Antes del diluvio no existía el arco iris, no se producía. Bueno, Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Fíjense bien, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Se fijaron? Antes del diluvio no llovía, y si no llovía no había arco iris. Esto es interesante. ¿Qué y cómo estaba compuesto el mundo antediluviano? Pues era algo completamente distinto a lo que existe hoy, o al mundo postdiluviano, después del diluvio. Antes del diluvio, como no llovía, había una especie de vapor de agua que subía de abajo, obviamente, de abajo hacia arriba. Venía de la superficie del supercontinente, del subsuelo edénico. Se elevaba y las gotitas de vapor se desplazaban en todas las direcciones. Se miraba como una especie de niebla y regaba. Era como una lluvia a la inversa, por decirlo de una manera. Era como llover de abajo hacia arriba. Interesante. Pero no había las precipitaciones de lluvia. No existía eso. ¿Por qué no existía eso? Bueno, ¿sabían ustedes que la Biblia nos dice que en el mundo antediluviano, cuando estaban las generaciones desde Adán hasta Enoc y Noé, etcétera, había sobre la atmósfera una imponente nube, o por decirlo, había agua flotante, había partículas, moléculas de agua flotante sobre la atmósfera de la tierra? ¿Por qué Dios había colocado esa agua sobre los cielos? Para que los rayos del sol, los rayos gamma, los rayos ultravioleta del sol no penetraran en la piel humana de los antediluvianos. Esta es una de las razones por las cuales ellos vivían muchísimo tiempo, además de la alimentación que tenían, porque pueden ustedes imaginarse los manjares del Edén. ¿Pueden imaginarse las delicias que había en ese lugar? ¿Pueden imaginarse el agua tan pura, tan cristalina que surgía desde el corazón del Edén? Había una especie de monte en el Edén, y del monte, ¿verdad?, emanaba un agua riquísima y regaba todo. Dice que se dividía en 4 brazos, pero era una fuente que salía en ese monte del Edén, y de esa fuente se regaba en 4 brazos, en 4 ríos, para regar toda la tierra del Edén. Era impresionante el Edén, era un lugar maravilloso, era un lugar que tenía un clima subtropical, ni muy frío, ni muy caliente, pero tampoco tibio. Hoy en día las Amazonas se dice que son los pulmones de la tierra. ¿Se han oído eso? En el mundo antediluviano, el Edén era lo que ecológicamente le daba sostenimiento a toda la tierra. Entonces, cuando los seres humanos, los antiguos patriarcas, transitaron en esta tierra, ellos gozaban de todo este tipo de alimentos. Y hoy en día tenemos, en el mundo postdiluviano que vivimos, tenemos una tremenda carencia de alimentos. Nuestros alimentos están contaminados. Ya no importa si le entras al orgánico o no, ya todo está contaminado. Dices, esta es el agua más pura que existe. Pues créeme que microscópicamente se pueden detectar bacterias, se pueden detectar animalitos en el agua. Plástico. Los mares están contaminados. El mar de hoy, tú vas y dices, qué maravilla de olas, qué lindísimas las olas. Bueno, dicho sea de paso, no vayan nunca al mar de Houston, ni se meta ahí. Dejen lo quemo de una vez. Ya me metí y salí todo revolcado. Tengo que ir quizá hay otros lugares más bonitos ahí en Houston, pero a donde yo entré, Dios mío, salí lleno de arena. Los mares, tú miras las playas
del Caribe, una maravilla. Las de Costa Rica, las de Panamá, las playas mexicanas. Tú las miras, las playas de Grecia, son una maravilla. Bueno, del Salvador. Es una maravilla, honestamente. Es una lindura. Ves lo natural del Amazonas y te quedas de verdad anodadado. Dices, Dios mío, ¿qué fue lo que hiciste? Es el diseño, es la mano, como dice Romanos capítulo 1, es la mano diseñadora del Creador. Pero es incomparable a la vida que existía en el Edén. Los seres humanos, Adán y Eva, eran hermosísimos. Eran todos peludos, ¿verdad? Y con su taparrabos, como los describe la evolución, que parecen casi changos. No. Los describen ahí haciendo y ahí queriendo hacer fuego. No. Adán era una superinteligencia andando. ¿Qué otro ser humano en el mundo entendía, percibía con ver a una criatura? Digamos, no sabíamos cómo se llamaba el lobo, pero cuando se le acercó a Adán, con verlo Adán, con tocarlo, sintió la estructura genética del animal, la escritura ósea, la estructura ósea del animal, miró su diseño, su forma, y entonces le puso nombre, porque el nombre identifica la esencia o la naturaleza de las cosas y de los objetos. Con tocar una roca, con tocar un árbol, Adán sabía, percibía con una sabiduría tan profunda, y por eso dice que colocó nombre a las cosas. Un hombre inteligente, un papuchón, hermanas. Era un papuchón. Pero no era un superhombre, ni tampoco era un subhombre. No era una subespecie ni una superespecie. Era un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Si él estuviera aquí, Adán, nuestro padre terrenal, si él estuviera aquí enseñando, pues no lo verían con esta joroba que posa sobre mí. No lo verían así. El hombre estaba bien formado. Era hermoso, era alto, unos ojazos. Imagínense ver a nuestra madre Eva caminar por el Edén, entre las flores, entre los ríos, entre la naturaleza. Era espectacular, una mujer bella. Ahora salen todas jorobadas, ahora vienen desparramadas, todas desparramadas. Eva gozaba de una presencia imponente, pero ella era, ¿verdad?, hija y sierva de Dios. El mundo antediluviano es completamente distinto. Nuestro mundo postdiluviano está marchito, está deteriorado. La ley, escuchen esto, la ley de la termodinámica, específicamente la segunda ley de la termodinámica, científicamente nos dice que todo tiende a desgastarse. O sea, todo se desgasta. No hay algo que permanezca sin desgaste. Todo se va a deteriorar. Se deterioran los alimentos, el sol pierde energía, se va a gastar y se va a extinguir. Las estrellas, muchas de ellas ya murieron. Todo lo que vemos es su luz que nos está llegando, y murieron hace miles, millones de años. Entonces, su luz es la que nos llega, porque el universo, el mundo, sufrió un deterioro. ¿Y cuándo se activó esa ley? Cuando Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Después de la caída vino el deterioro y toda la creación se marchitó. Pero el mundo antediluviano, miren, su atmósfera, por ejemplo, su atmósfera, bueno, si razonamos y reflexionamos en eso, pues no era este cielo pálido que vemos, este cielo cuasi azul, que le falta un poquito para que nos deje ver el negro abismo del espacio-tiempo. Imagínense, se nos va esta lagaña de atmósfera que tenemos, este cielo, y vamos a ver un negro abismo, algo oscuro sobre nosotros, hablando del universo.
Antes no era así. Estaban protegidos los seres humanos porque Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Una vez que desobedecieron todos, entonces la muerte pasó por todos los seres humanos. Nacemos con la muerte dentro de nuestro sistema sanguíneo. En las moléculas de tu sangre, ahí está la muerte. Nuestra sangre está contaminada. Bendita sea la gloria de Dios, porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo con sangre preciosa para darnos la vida eterna. Fuerte el aplauso al Señor. Bendito seas. Pero entonces, la atmósfera antediluviana, aunque tenía una cúpula llena de agua vaporizada, como dije antes, que sirvió para proteger a los antediluvianos, vean cómo esta agua vaporizada estaba en forma quizá de alguna nube que rodeaba el planeta Tierra. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Cuáles aguas? En realidad está haciendo referencia a los tiempos antediluvianos, porque Dios en aquellos tiempos tenía agua vaporizada en toda la atmósfera de la tierra. La tierra estaba cubierta, y recuerden lo que estoy diciendo, agua vaporizada. Era una belleza imponente lo que se miraba en aquel tiempo. Cuando llegó el diluvio, toda esta agua cayó, toda esa nube que cubría el planeta, toda esa agua vaporizada. Cuando llegó el diluvio, Dios dio la orden de quitar esa capa protectora en la cúpula, en la bóveda celeste. La quitó, la derramó y cayó sobre la tierra de manera impresionante. ¿Quieren leerlo conmigo? Miren, abran la Biblia en Génesis capítulo 7, verso 11. Los volcanes despertaron y la atmósfera sufrió un poderoso cambio que hizo que toda esta agua de la que estoy hablando cayera sobre la tierra en forma de lluvia, por primera vez en la historia. Génesis 7:11, amén. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, atentos, todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Notamos que antes no llovía sobre la tierra, pero esta agua estaba sobre los cielos. Por eso dice que se rompieron todas las cataratas de los cielos. O sea, toda esa agua acumulada que estaba en la atmósfera terrestre cayó de golpe a la tierra. Impresionante. En el diluvio salió agua del subsuelo, bajó pero torrencialmente, y hubo una masacre, hubo una tormenta, un cataclismo nunca antes visto por los seres humanos. Pero de repente, al final de este gran diluvio, al final de este gran impacto, ¿qué fue lo que ocurrió? Después del diluvio, al ver todo esto, es cuando aparece por primera vez en toda la historia una forma que no, un fenómeno que no existía antes. Y esto es el arco iris. Y el arco iris, según la Biblia, apareció, número uno, como recuerdo de la destrucción que sufrió la tierra con un cataclismo diluviano. Cuando tú ves el arco iris, y antes de que digas, ¡ay, qué bonito!, acuérdate que esa es la señal de que el mundo recibió uno de los juicios más terribles de parte de Dios. Número dos, serviría como una señal del pacto en que Dios no volvería a mandar un diluvio universal. Porque el arco iris nos dice, cuando lo vemos nos dice, calma, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es misericordioso. Eso nos dice el arco iris terrestre. Tremendo. Número 3. El arco iris nos dice y nos habla de dos atributos divinos. Vean qué maravilla. Dos atributos de Dios. Atributo quiere decir carácter de Dios, una cualidad de Dios, algo que es Dios. No algo que hace a Dios, sino algo que identifica el ser de Dios. ¿Ok? Es un atributo. Entonces,
Dos atributos están simbolizados en el arco iris terrestre. Número 1, fidelidad. Y número 2, misericordia. Cuando veas el arco iris, acuérdate de su fidelidad. Que Él no va a quebrantar sus promesas, que Él no va a quebrantar su pacto, que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Él dice, lo que Él habló, lo que Él decretó, lo que Él declaró, lo que Él te enseñó, lo que Él pactó contigo, eso será por siempre. Tú y yo quebrantamos las promesas, pero Él no. Él jamás hará eso. Por eso el arco iris aparece. 7 colores tiene el arco iris terrestre. ¿Por qué son 7 colores? Porque representan la conclusión de la tormenta. Aquí miles de veces he dicho, por ser hiperbólico, miles de veces he dicho que el número 7 representa la perfección, la plenitud y la conclusión de algo. El arco iris con sus 7 colores, que es el rojo, el naranja, amarillo, verde, el cian, el azul y el violeta, estos 7 colores estaban representando, diciendo, anunciando: la tormenta ha concluido. En el pueblo judío, hasta la fecha, cuando hay una tormenta eléctrica, cuando hay truenos, cuando hay relámpagos, porque el mundo de los antiguos antediluvianos no tenían relámpagos, no tenían truenos, no había un mar, ¿verdad?, alterado, alborotado como el que tenemos hoy, no existía eso. El mar era quieto y me atrevo a decir que era cristalino ese mar. Cuando el pueblo judío mira la tormenta que se avecina y empieza a ver los relámpagos, ellos hacen una oración de inmediato. El hebreo dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam José Masé Bereshit. ¿Qué quiere decir eso? Bendito seas tú, oh Señor. Baruch atah. Atah es tú en hebreo. Baruch atah es la bendición. Bendito. Baruch atah Adonai. Adonai es Señor. Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Señor. Cuando ven los relámpagos que están golpeando el mundo. Y luego dicen: Eloheinu melech haolam, que quiere decir: bendito seas tú, Señor, que creaste el mundo, que hiciste todas las cosas. Bendito seas tú, Señor Rey. Señor Rey. Qué maravilla, ¿no? Oh Dios. Ay, Señor. José Masé Bereshit. Todo esto, en esta bendición que evocan los judíos, es porque se acuerdan de lo que sucedió allá en el diluvio y cómo exterminó Dios con aquel mundo. Ahora bien, esto es en el mundo natural, en la realidad física y material ocurren estas cosas. Cuando la Biblia, entonces, vamos a entrar en nuestro texto, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y escuchen, había alrededor de él un arco iris. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris de la tierra lo produce varia combinación. El proyecto de la luz solar, ya dije, que bombardea las moléculas del agua. ¿Qué es lo que produce alrededor del trono ese arco iris? Porque el de la tierra es semicircular. Es un arco semicircular. No es un círculo, sino que es semicircular. El que está en el trono, vean ustedes, es circular. Y es de un solo color. No de 7 colores, sino de un solo color. El color es esmeralda. Un verde, no que encandila, no que te llega a hacer esto, no. Es un verde que te atrapa, que te da reposo, que te da descanso. Pero por eso dice la Escritura: alrededor del trono, aquí está el trono, y alrededor del trono había un arco iris. ¿Quién está proyectando ese arco iris en la eterna gloria? ¿Saben quién? El Hijo de Dios. ¿Cómo produce el arco iris el Hijo de Dios? ¿Saben cómo? A través de su rostro divino.
Vean qué maravilla es esto. Por la inmensurable luz divina que emana su rostro, que la Biblia lo describe, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Emana de su rostro, proyecta una luz, el Hijo de Dios. Y esa luz es circular, es un círculo perfecto, porque todo lo que hay en él, completamente toda su esencia y su ser, es perfecto. El Hijo de Dios resume todas las perfecciones de la divinidad. No hay nada en él, no hay nada en el Hijo de Dios que no sea perfecto. Todo él, toda su persona, su sustancia, toda su deidad es perfecta. Un círculo perfecto te anuncia que es sin principio y sin fin. Porque un círculo que es perfecto, nadie jamás sabrá dónde comienza ni dónde termina. Por eso él dijo: yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Te está diciendo: yo soy sin principio y sin fin. ¿Quién dice todo eso? Ese arco iris que proyecta la gloria debida a su nombre. Es el Hijo de Dios. Y escuchen, el Hijo de Dios que está sentado en el trono, quiero que pongan atención en esto. El Hijo de Dios que está sentado en el trono, porque es el Cordero de Dios que venció y se sentó juntamente con su Padre en el trono. Quiero que abran Apocalipsis inmediatamente, capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el destello causado alrededor del trono, que forma un arco iris esmeralda, es el producto del rostro del Hijo de Dios, el cual fue el único que se encarnó por amor a nosotros. Ay, bendito Dios, yo me emociono cuando leo esto. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Su descripción es realmente inescrutable. Juan está intentando decirnos algo de cómo es y cómo es que se ha tornado el Hijo de Dios. Y va a tratar de explicarnos cómo era cuando lo vio. En Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si tú vas a la eterna gloria, antes de que te acerques al trono, por cierto, antes de que tú te acerques al trono, hay algo que rodea el trono, que es una nube maravillosa de luz. Y luego desde la nube sale el arco iris. ¿De qué tamaño? No lo sé. Lo único que les puedo decir hasta aquí es que la forma circular, que es perfecta, nos está indicando que el que está sentado en el trono tiene y tendrá misericordia y fidelidad perpetua. Que a pesar de que es tiempo apocalíptico, su arco iris está siempre presente. Bendito Dios. Es una maravilla lo que estamos viendo. Él era, la Biblia dice, el sol de justicia. Los profetas nos dijeron que en la encarnación del Hijo de Dios dice que vendría el sol de justicia y en sus alas traería salvación. Qué lindo, ¿no? Los destellos de luz de su rostro provocan y producen este arco iris. En Juan capítulo 1 verso 18 se nos dice: a Dios nadie le vio jamás.
Porque nadie puede ver al Espíritu de Dios de forma directa. Es imposible ver a Dios esencialmente. Su espíritu, su naturaleza insondable, es imposible verlo. Ni en esta vida, ni en la eternidad lograremos ver a Dios en su esencia, en su naturaleza de ser. Nadie, no existe un solo hombre o mujer que lo llegará a ver. Por eso Dios le decía a Moisés: verás mi espalda, mas no mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá para contarlo. No hay ángeles, ni serafines, ni arcángeles, ni querubines, por muy cerca que estén alrededor del trono, las virtudes eternas. No hay nada que haya visto la esencia de Dios. Pero Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Saben qué es seno? En el griego es kolpos. El griego utiliza la palabra kolpos, que quiere decir intimidad. Que el Hijo está en intimidad. Cheque usted que no dice que el Hijo estuvo o estará, sino que dice el Hijo que está presente, algo constante, algo eternamente ahí presente. El Hijo está, el unigénito está íntimamente relacionado con la persona del Padre, y es el único que da a conocer a Dios en todas sus cualidades divinas. Él es el que apareció en la tierra y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que nos dijo: si alguno me sigue, llegará a la vida eterna. Si alguno cree en mí, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único, no hay otro camino. Ni Buda, ni Mahoma, sino el Hijo de Dios. Es el único que nos lleva a la eterna gloria. Fuerte al Señor. Esta estructura resplandeciente de gloria que genera el rostro del Hijo de Dios, un día lo vas a ver. Pero escuchen, es de un solo color porque revela la unidad eterna de Dios. En tiempos apocalípticos, chequen, comenzará una tormenta de juicio sobre la tierra. El arco iris del trono te está hablando y te está indicando, diferente al de la tierra. Este aparece antes de que impacte una tormenta. El de la tierra, después del impacto de la tormenta, te avisa. El del cielo, antes de que impacte la tormenta, te avisa, te advierte. ¿No es acaso esto maravilloso? Porque el de la tierra es después de que ya pasó la catástrofe. El arco iris de la tierra te anuncia después de la catástrofe, pero el que está alrededor del trono, como todo es perfecto en él y como nada se le ha de pasar, él te está anunciando que su misericordia está en este momento de forma perfecta y constante, como un círculo. Te está diciendo: hoy se aproxima una tormenta sobre el mundo, se aproxima una catástrofe, se aproxima juicio tras juicio sobre el mundo, pero mira mi arcoíris, hoy acércate al trono. Vean en el verso 5 como dice de Apocalipsis 4. Todos los elementos de una tormenta están incluidos en ese arco iris de esmeralda. Todos los elementos. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Pero antes está el arco iris. Interesante. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ustedes ya saben qué es eso, ya les enseñé. Aquí estamos viendo y del trono salían relámpagos y truenos, porque una tormenta se avecinaba sobre el mundo, se avecina apocalípticamente hablando. Además, también hay alrededor del trono una poderosa e imponente nube inimaginable,
que está compuesta de gloria pura y que potencia una tormenta apocalíptica. Ezequiel capítulo 1, verso 4. El 1:4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ya vimos relámpagos, truenos y una nube. Una tormenta se avecina y ha sido anunciada desde el trono de Dios. Y esta tormenta que se avecina va a superar por completo a todas las tormentas que se han provocado en la tierra. Esta tormenta será de juicio sobre el mundo. Pero ahí está, vuelvo y repito, el arco iris celestial, anunciándonos de que volvamos a Dios inmediatamente. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana, que, verdad, todavía no quieres entrar, todavía como que batallas? Va a llegar un momento en el cual con grito, con clamor, con llanto, con desesperación, vas a querer buscar a Dios y no le encontrarás. No le encontrarás. No es este hermano el que lo dice. Está en las Escrituras. Me buscarán y no me hallarán. Me invocarán y no los escucharé. Les daré la espalda por completo. Bendita la gloria de Dios, porque hoy el arco iris resplandece como la esmeralda, porque el rostro del Hijo de Dios todavía brilla, resplandece como el sol en toda su fuerza, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia. Él es fiel, Él es justo, Él nos ama, Él nos ha salvado. Y hoy es el día. Muy bien, Ezequiel también vio un arco iris alrededor del trono de Yahweh. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Ahora, los relámpagos que salen del trono, te preguntas, ¿serán relámpagos físicos producidos como los de aquí? ¿O qué son? Miren qué linda es la Biblia, cómo la Biblia nos revela qué son estos relámpagos. ¿Quieren verlo? ¿Qué son estos relámpagos? Ezequiel, ahí mismo, capítulo 1, verso 13. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Estos relámpagos producidos en esa tormenta que viene son causados por los querubines, que son enviados por Dios para ejecutar los juicios divinos. El arco iris celestial, sí, es eterno, porque significa que el mundo entrará en un caos. Significa todo eso, pero la iglesia debe de vivir confiada. Nosotros debemos de vivir confiados, sabiendo que Dios no cambia, que Él es inmutable, que no puede alterar sus propósitos, ni sus promesas, ni sus pactos con nosotros.
La iglesia deberá vivir confiada en medio del caos. Que viene una pandemia, tranquila iglesia, porque Él es fiel. ¿Cuándo comenzó su fidelidad? Esto es imposible razonarlo. Desde que Dios existe, ha existido simultáneamente con todas sus cualidades, atributos y perfecciones divinas. Por lo tanto, Él ha sido fiel, Él ha sido misericordioso desde antes de que existiera alguna cosa. Lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. No hay que temer, no hay que tener miedo. Vivimos en una pandemia terrible, ciertamente. Se nos están anunciando nuevos virus, y estoy escuchando que la hipócrita de la OMS está nuevamente tratando de promover la idea de que vienen otros virus. Pero la iglesia no debe de temer, porque hay un trono coronado con un arco iris que le dice: yo soy fiel. ¿Desde cuándo, Señor? Desde toda la eternidad lo he sido. Mientras veas mi arco iris alrededor de mi trono, quiero que entiendas que venga lo que venga sobre el mundo, estoy para sostenerte. Fuerte a la gloria del Señor. Todos los reyes antiguos, atentos con esta palabra, todos los reyes antiguos, los reyes orientales, después de una guerra, después de haberse trabado, involucrado en una guerra, en un conflicto, cuando volvían a sus tronos, colocaban su arco de guerra, su arco de flechas, lo colocaban por encima de la sala del trono. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando tú ves el arco iris sobre el trono del Rey de Reyes, es que para Él la guerra ya terminó. Voy a volver a repetir esa frase. Que el Rey ha terminado la guerra, porque su arco ha sido colocado por encima de su trono en señal de reposo perpetuo, de satisfacción eterna. Le está diciendo Dios a la iglesia: la guerra ya está ganada. La guerra ya está asegurada. Las batallas de la iglesia ya las he vencido yo. Por eso Cristo dijo: al que venciere, así como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre. O sea, así como yo vencí y ya colgué el arco alrededor del trono de mi Padre, asimismo al que venciere de todos ustedes, le daré que se siente conmigo en mi trono. Un día llegará, iglesia del Señor, cuando tendremos que colgar nuestras armas de guerra en esta tierra. Has llorado, te has cansado, has sufrido, has lamentado, has tenido dolores, has tenido pérdidas, has tenido mucho clamor, has tenido mucho llanto, has sufrido en esta vida. Seguimos sufriendo. Hay pruebas, hay luchas, hay constante guerra. Pero ¿sabes una cosa? La promesa de aquel que es fiel y justo nos va a coronar en la eternidad. ¿Cuál será nuestra corona? El trono de la gracia. Bendita sea la gloria. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores.